Se empecinan en sacar continuamente determinadas legitimidades históricas, determinados recursos al pasado que no interesan absolutamente a nadie, desde luego no interesan a mi grupo, no me interesan a mí y me temo que tampoco le interesan a un pueblo que está viviendo en una legitimidad nueva que nace de la Constitución Española de 1978 y que si ha demostrado algo hasta este momento es que no tiene ningún interés en vivir con la cara vuelta hacia atrás, con la cara vuelta hacia la historia y que por el contrario tiene una voluntad bien expresada, bien demostrada de vivir perpetuamente pensando en el mañana y pensando en el futuro. En la década de los 80, el Partido Socialista Obrero Español tenía como líder en el País Vasco al señor don José María Venegas Haddad, Chiqui Venegas. El principal líder socialista en la provincia de Guipúzcoa era don Enrique Casas, en Álava era don Fernando Buesa y en Vizcaya era don Ricardo García Damborenea. Es muy de destacar que el señor Casas fue asesinado por terroristas en el año 1984 y el señor Buesa fue asesinado por terroristas en el año 2000. En la época de los llamados años de plomo, ser del PSOE en el País Vasco era ser un representante del Estado. Por eso eran víctimas preferentes de los terroristas en todos sus tentáculos, incluyendo la Kale Borroka. La militante socialista señora María Teresa Torrado murió asesinada por lanzamiento de cócteles Molotov a la Casa del Pueblo de Portugalete cuando ella estaba en aquella sede socialista. 3 encapuchados lanzaron varios cócteles Molotov en el interior de la sede socialista. Esto no es una acción terrorista de ETA, es una acción terrorista, pero tiene otro origen, que es Herri Batasuna. En esa época, una de las figuras más populares del PSOE fue el mencionado señor García Damborenea, quien recorrió todas y cada una de las sedes de los socialistas vascos, defendiendo que no tenían que tener miedo ante los etarras y que había que enfrentarse abiertamente con la izquierda abertzale. Las fuerzas democráticas y desde luego el Partido Socialista invita a los ciudadanos a protestar contra la violencia, contra los asesinatos, contra el terrorismo, contra todo derramamiento de sangre y en favor de la paz. Y nos da la impresión de que Herri Batasuna está convocando para otra cosa. Herri Batasuna está convocando para la venganza y para la intolerancia. Entendemos que no se está comportando como una fuerza democrática, que insulta a los demócratas y que además está pidiendo la muerte de los demócratas en el País Vasco. En aquella época fue célebre el debate en Televisión Española que tuvo don Ricardo García Damborenea con uno de los principales portavoces de Herri Batasuna, el eurodiputado don José María Montero. Si el modelo del oprimido vasco medio es usted, que gracias a esta nefasta democracia, pues ¿qué gana usted? 8 millones en el Parlamento de Estrasburgo, más lo que le pague ETA por defender a los terroristas, pues es una opresión envidiable, dada la situación de la economía española y de la renta media. Bueno, ¿no? Esto está tomando ciertos tintes tabernarios. ¿Sabe lo que a mí me gustaría? Que hablara usted con los que le pagan y dígales, dejen de matar. Después de hablar... ¿Usted sabe quién le paga? Pues el Parlamento Europeo, claro, como usted ha dicho. ¿Quién le paga y dónde salen esos fondos? Por ejemplo, del secuestro del señor Revilla. Pues dígale usted. Pronuncie usted públicamente. Ese es el lenguaje que entiende la gente. Ese es el lenguaje que entiendo yo. Señor Damborenea, Chema Montero, candidato al Parlamento Europeo por Herri Batasuna, ha expresado, y sin rubor alguno, lo siguiente: no quiero la cárcel para nadie, pero sí quiero el destierro para Ricardo García Damborenea. Bueno, es una opinión como otra cualquiera. Para mí es una opinión que me llena de orgullo, en el sentido de que una organización como Herri Batasuna, de la que efectivamente sigo sosteniendo que ampara el crimen y que es una guarida de criminales, desee mi destierro, se considere incompatible conmigo, pues me parece que es algo para sentirse bien orgulloso. En 1984, don Alfonso Guerra ascendió al señor Chiqui Venegas a secretario de organización del PSOE, lo que lo convertía en el número 3 del partido. Don Ricardo García Damborenea entendió que era el momento de que él ocupara el liderazgo de los socialistas vascos. Pero el señor Venegas quiso seguir ocupando aquel cargo, simultaneando los dos. Eso llevó a un congreso muy conflictivo en el año 1985. Al señor Damborenea le apoyaban buena parte de los militantes del PSOE en el País Vasco, así como miembros del Ministerio del Interior como don José Barrio Nuevo. Pero el señor Venegas logró el apoyo más importante para ganar aquella batalla, el de don Alfonso Guerra. El señor Damborenea pasó a convertirse entonces en uno de los dirigentes del PSOE más críticos con la dirección nacional, algo que llevó a que en el año 1988 fuera apartado de su cargo de líder del PSOE en Vizcaya y reemplazado por don Nicolás Redondo Terreros.
Buenas tardes, don Ricardo García Damborenea. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hay quien considera que su destitución como secretario general del PSOE vizcaíno fue un pucherazo, una concesión a la conciencia del líder de la UGT para que volviera al redil, dicho sea en el mejor sentido del término. No, pero de todas maneras a mí no me gusta generalizar cuando hablamos del Partido Socialista. Yo también soy Partido Socialista y los que discrepamos somos Partido Socialista. Entonces, bueno, una cosa es el PSOE y otra cosa es su dirección. El PSOE es más que la dirección. Ante eso, el señor Damborenea fundó una corriente interna del PSOE llamada Democracia Socialista, en el que denunciaba que el PSOE estaba sometido a los planteamientos personalistas de don Felipe González y don Alfonso Guerra, y que ya no se estaba comportando de verdad como un partido de izquierdas. Lo que dice Ricardo García Damborenea lo han dicho ustedes en Izquierda Socialista muchas veces a lo largo de los últimos años, pero la verdad es que no les han hecho demasiado caso. ¿Por qué van a hacer caso ahora? No, yo creo que no van a hacer caso, dicho en esos términos, ni a Ricardo García Damborenea como no nos han hecho caso a nosotros. El sector que encabezaba don Ricardo García Damborenea, donde estaba el señor Elorriaga o el señor Goñitirapu, y el sector, digamos, mayoritario, que era el del señor Venegas y el señor Jáuregui. ¿En el fondo era una cuestión únicamente de personas por ver dirigida mejor o había diferencias políticas? No se trataba solo de personas, se trataba de que la mayoría del Partido Socialista de Euskadi era partidario de mantener en su integridad el estatuto, y había algún sector que creía que el estatuto había ido demasiado lejos. Su crítica más dura llegó en 1990, cuando afirmó que los discursos de don Alfonso Guerra le recordaban a los discursos del general Franco. Solo que peor, porque Franco juntaba más gente. Que a estas alturas nadie haya reconocido que ha cometido un error, y que ha cometido un error tan serio como para presentar su dimisión. Las críticas de Damborenea a Felipe González han provocado una dura respuesta por parte de Jáuregui. Últimamente se viene distinguiendo por hacer comentarios que más que procedentes de un miembro del PSOE parecen procedentes de un miembro contrario al PSOE. Las mismas palabras, los mismos argumentos que usa la derecha para atacar al Partido Socialista. Y eso no es de izquierda, eso es de derecha. Ante eso, el PSOE expulsó a don Ricardo García Damborenea como militante del PSOE. En realidad lo que hizo fue suspenderle de militancia y el señor Damborenea entendió que eso era una expulsión de hecho. Efectivamente se me acaba de notificar la resolución de la Comisión Ejecutiva sobre el expediente abierto por mis actuaciones, en resumidas cuentas por mis criterios, mis opiniones. La resolución de la Comisión Ejecutiva, en mi humilde opinión, es injusta. No he estado de acuerdo en ningún momento con el expediente, no he estado de acuerdo con los cargos, no puedo estar de acuerdo con una resolución que me condena por defender puntos de vista alternativos o por defender ideas que simplemente no caben en esta casa. Y es hipócrita porque se rasgan las vestiduras con mis actuaciones cuando en realidad lo que pretenden es darle una patada a la corriente de opinión. El señor Damborenea fundaría su propio partido, Democracia Socialista, DS, que no obtendría ningún resultado en las elecciones vascas del año 1990. Ante eso, se retiró de la política, pero se recicló como tertuliano de la cadena COPE de don Luis Herrero en posiciones muy cercanas al Partido Popular. En las elecciones europeas del año 1994, el señor García Damborenea dio la campanada sorpresa al aparecer en un mitin junto a don José María Aznar apoyando y pidiendo el voto al Partido Popular. Para la izquierda, el señor Damborenea era un tránsfuga equiparable al señor Bestringe. Para la derecha, el señor García Damborenea era un héroe. Prueba de ello fue el enfrentamiento que tuvieron don Federico Jiménez Los Santos, de ABC, con don Javier Pradera, del País. La horrorosa y aburrida campaña del PP en estas elecciones ha sufrido, por suerte para ellos, un cambio radical con la aparición de Damborenea. No solo por contar con el apoyo de uno de los hombres más prestigiosos de la izquierda española, por su valerosa actuación como ciudadano y como español al frente del PSOE vasco, sino porque devuelve al PP su discurso de la regeneración ética del sistema. Hace años escribí que si yo viviera en el País Vasco, votaría a Damborenea. Hoy digo que considero un honor votar al mismo partido que Damborenea. Los candidatos son malos, pero los que los apoyan y las razones por las que lo hacen son inmejorables. Desde el diario El País, en cambio,
tenían que criticar el apoyo del señor Damborenea al PP. El encargado fue el columnista don Javier Pradera. Los partidos respetan o conculcan cínicamente sus contenidos en función de que les favorezcan o les perjudiquen. Sirva de ejemplo la atronadora irrupción de Ricardo García Damborenea en la campaña europea para pedir el voto a favor del PP. Mientras los populares se deshacen en elogios hacia el exdirigente vizcaíno del PSOE, los socialistas le ponen a caer de un burro. La reacción fue exactamente la inversa cuando Jorge Bestringe, antiguo neofascista, ingresó en el PSOE. Damborenea parece el tenebroso protagonista de un cuento gótico de terror. Jiménez Los Santos, en ABC, salió en defensa del señor Damborenea. El felipismo no solo ha dejado a España en la ruina, además ha sumido en la miseria intelectual a quienes tenían la capacidad de crear un discurso legítimo. El hombre con más talento durante el felipismo es Javier Pradera. Su columna de ayer en el Diario Gubernamental me obliga a reconocer mi error. Nunca había leído un texto de Pradera tan retorcidamente sectario, tan literalmente feo y políticamente tan vil. Los elogios de Damborenea desde la derecha, estando aún en el PSOE, fueron constantes. Jamás ocurrió algo parecido con Bestringe. Convertido en un hombre de confianza de don Carlos Aragonés, el jefe de gabinete del señor Aznar, y de don Francisco Álvarez Cascos, que lo calificó como amigo personal, el Partido Popular decidió que don Ricardo García Damborenea fuera el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Bilbao en las elecciones de 1995. Pero esta candidatura nunca llegaría a oficializarse. Y es que a finales de 1994, el jefe de operaciones de los GAL, el subcomisario señor Amedo, decidió tirar de la manta y confesar quiénes habían sido los principales líderes de los llamados Grupos Antiterroristas de Liberación, GAL, la guerra sucia contra ETA, y entre cuyos miembros estaba don Ricardo García Damborenea. El citado señor García Damborenea sería encarcelado por el juez Garzón a principios de 1995. Para ese momento, el Partido Popular ya se había desvinculado de él y la cadena COPE había prescindido de él como tertuliano. Cuento uno de los momentos más tensos que yo he vivido en 20 años ya de periodismo, que es cuando aparece, yo hacía la revista de prensa, me lo recordaba antes Cier, con Luis, y yo, Luis, sal que tengo que hablar contigo, que es que dicen que Damborenea es del GAL. No me fastidies, decía Luis. Bueno, pero es que Damborenea tenía muchos votos de gente del PP, de gente de derechas, porque era el que daba la cara defendiendo España con más posibilidades, digamos, de voto útil. ¿Llegó usted a hablar con el señor Damborenea cuando por motivos lógicos dejó la tertulia, o fue decisión suya que dejara la tertulia cuando solo empezó a estar vinculado con aquella historia de... Pero él se portó como un caballero, tengo que decir. O sea, quiero decir que lo entendió a la primera, no tuve que... Bueno, nos fuimos a comer a la Casa de Valencia, lo recuerdo con toda claridad. Lo entendió sin ningún problema y se quitó del medio sin plantear ninguna circunstancia. Pero bueno, él entendía que en aquellos momentos y con todo lo que estaba haciendo era absurdo que estuviera, mientras estaba en esa tormenta, bajo sospecha de haber estado detrás del GAL y de haber hecho cosas que no eran razonables desde mi punto de vista y con las que discrepé siempre delante de él. Pues no me parece razonable tenerlo ahí, pero él lo entendió de una manera absolutamente caballerosa. Durante el proceso judicial, el señor García Damborenea aseguró que el responsable de los GAL había sido el propio presidente del gobierno, don Felipe González. ¿Estuvo presente cuando alguien habló con Barrio Nuevo? Sí. ¿Y quién habló con Barrio Nuevo? ¿Quién fue? El señor San Cristóbal. Y Barrio Nuevo dijo, seguir adelante. Sí. No es ni imaginable, tan siquiera, que la administración esté implicada en los crímenes del GAL. Podemos deducir que el señor González estaba enterado, pero no hace falta que lo deduzcamos, yo se lo digo, el señor González estaba enterado porque yo de esto había hablado con el señor González no en una ocasión, en unas cuantas ocasiones. Lo que quiero decir, sobre todo para tranquilidad de los ciudadanos, es que son absolutamente falsas, que no tienen nada que ver con la verdad, que se pueden comprender dentro de la necesidad de su propia defensa, pero de ninguna manera se corresponden con la verdad. Y lamento que se haya producido porque realmente producen, sin duda alguna, inquietud entre los ciudadanos. Nunca he hablado, con este señor, ni de la materia del terrorismo ni de la lucha antiterrorista. Pero aunque los tribunales encontraron pruebas suficientes como para condenar al propio señor Damborenea y también a otros dirigentes del PSOE, como los señores don José Barrio Nuevo y don Rafael Vera, nunca encontraron pruebas para condenar a don Felipe González de aquel asunto. Nunca se me ocurrió
dar una orden de matar a nadie. Ni siquiera un hijo de perra.